En una era de turbulencia y transformación, cuando el pueblo de Israel clamaba por un líder fuerte, surge una historia impresionante y trágica. Historia de Merab, la hija primogénita del primer rey de Israel. Pero ¿quién era esta mujer, cuyo nombre a menudo se olvida en las sombras de la historia bíblica? Imagínate en los corredores del recién construido palacio real en Gibea. El aire está cargado con el aroma del incienso y el murmullo de conspiraciones políticas. Es en este escenario donde encontramos a Merab, una joven princesa cuyo destino está a punto de entrelazarse con el futuro de una nación entera. Hija del rey Saúl y su esposa Ahinoam, Merab creció en un mundo de privilegios y expectativas. ¿Pero qué significa ser la primogénita de un rey cuya corona aún no se ha sentado firmemente en su cabeza? ¿Cómo navegará las aguas turbulentas de un reino en formación, donde la voluntad de Dios y las ambiciones de los hombres a menudo chocan? Antes de sumergirnos en esta historia, me gustaría invitarte a unirte a nuestra comunidad. Si aún no estás suscrito al canal, por favor, considera suscribirte ahora. Tu suscripción no solo nos ayuda a seguir trayendo estas poderosas historias bíblicas, sino que también nos permite continuar. Y si ya te has suscrito, vamos al video. Empecemos nuestra historia en los primeros días del reinado de Saúl, cuando el futuro parecía brillante y las promesas de Dios resonaban en los corazones del pueblo elegido. Es en este momento de esperanza que conocemos a Merab, una joven cuyos ojos brillaban con las posibilidades de un nuevo amanecer para Israel. Imagina un Israel antiguo, una tierra prometida hace mucho tiempo, pero que aún luchaba por encontrar su identidad. Por generaciones, el pueblo había sido guiado por jueces, líderes carismáticos elegidos por Dios para liberar y gobernar en tiempos de crisis. Pero los tiempos estaban cambiando, y con ellos, el clamor del pueblo. «Danos un rey para que nos guíe». El grito resonaba por las colinas de Judea hasta los valles de Galilea. El pueblo, cansado de las invasiones constantes de naciones vecinas y anhelando estabilidad, miraba con envidia a los reinos a su alrededor. Querían ser como las otras naciones, con un rey poderoso al frente. Pero esa transición no sería fácil. El profeta Samuel, el último de los grandes jueces, advirtió al pueblo sobre los peligros de una monarquía. Un rey tomará a tus hijos para sus guerras, profetizó, y a tus hijas para su servicio. Sus palabras, cargadas de presagio, parecían especialmente relevantes para el futuro de jóvenes como Merab. Así como Merab se vio en medio de una transformación histórica, tú y tu familia están viviendo un momento decisivo, con personas por todas partes tratando de debilitar su fe. Por eso en el primer comentario fijado encontrarás el enlace al Manual de Supervivencia Cristiana, tu guía esencial para navegar las aguas turbulentas de la fe en los días de hoy. Tómalo ahora mismo, antes de que esta oportunidad única termine. No arriesgues quedarte desprotegido en un mundo cada vez más hostil a la fe cristiana. Continuemos explorando la historia de Merab, pero no ignores este llamado divino para fortalecerse espiritualmente. Su futuro en la fe puede depender de esto. A pesar de las advertencias, Dios concedió el deseo del pueblo. Y así, en una ceremonia solemne, Samuel ungió a Saúl, un hombre alto y de buena apariencia de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. El aire estaba cargado de esperanza y aprehensión, mientras la nación daba sus primeros pasos vacilantes hacia una nueva era. Para Merab, nacida en este momento de la historia, el peso de estos cambios se sentiría profundamente. Como hija del rey, ella se encontraría en el centro de una transformación nacional, testigo silenciosa de las luchas de su padre para establecer una dinastía. Pero los cambios no se detuvieron ahí. A medida que Saúl luchaba por unificar la nación y defenderla contra amenazas externas, especialmente los temidos filisteos, el escenario político se volvía cada vez más complejo. Alianzas se forjaban y se rompían, y la sombra de la guerra se cernía constantemente sobre el horizonte. Y fue en este escenario tumultuoso que un joven pastor de ovejas entró en escena, un joven cuyo destino se entrelazaría con el de Merab y de toda la casa de Saúl. Su nombre, David. Vamos a retroceder en el tiempo y conocer a Merab cuando era solo una niña. Imagina un gran castillo, lleno de habitaciones y pasillos. Es aquí donde Merab crece con su familia. Ella es la hija mayor del rey Saúl, el primer rey de Israel. Merab tiene una hermana menor llamada Mical. Las dos son mejores amigas y adoran estar juntas. Pero la vida de Merab no es solo jugar.
también tiene que estudiar mucho. Personas sabias enseñan a Merab sobre la historia de su pueblo, las leyes antiguas y cómo ser una buena princesa. Ella aprende a leer pergaminos antiguos y a comportarse como una verdadera líder. Por la noche, sentada a los pies de su madre, Ahinoam, Merab escucha historias de heroínas del pasado: Débora, la juez guerrera; Yael, que derrotó a un general enemigo con una estaca de tienda. Estas historias encienden una llama en su corazón, haciéndola soñar con un futuro donde ella también podría hacer la diferencia. Pero no todos son flores en la vida de Merab. A medida que crece, comienza a notar que su padre, el rey Saúl, está cambiando. A veces, él se pone muy nervioso o triste sin motivo. Merab no entiende qué está pasando, pero sabe que algo no está bien. Merab se siente responsable de ser un buen ejemplo para su hermana y para todos en el castillo. Es un peso grande para alguien tan joven, pero ella intenta hacerlo mejor. Un día, mientras paseaba por el jardín, Merab escucha una música hermosa. Alguien está tocando el arpa mejor que cualquier persona que haya escuchado antes. Curiosa, ella decide buscar quién está tocando. Todo comenzó cuando el rey Saúl comenzó a sufrir de episodios de melancolía y agitación. Sus consejeros, preocupados por la salud mental del rey, sugirieron que la música podría calmar su espíritu perturbado. Fue entonces que el nombre de David surgió. David era un joven pastor de Belén, hijo de Isaí, conocido por su habilidad excepcional con el arpa. Él fue traído al palacio, un joven simple, de repente sumergido en el mundo de la realeza. Imagínate el contraste: un joven criado entre ovejas, ahora caminando por los corredores de mármol del palacio real. La música de David tuvo un efecto casi milagroso sobre Saúl. Las melodías suaves que fluían de su arpa parecían calmar las tormentas internas del rey. Impresionado, Saúl decidió mantener a David cerca, nombrándolo como su músico personal. Merab, observadora atenta, no pudo dejar de notar al recién llegado. La presencia de David en el palacio trajo una nueva dinámica a la rutina de la corte, y la princesa se vio intrigada por este joven, que parecía tan diferente de las personas a las que estaba acostumbrada. Sin embargo, la verdadera fama de David vino de una forma inesperada. Durante una batalla contra los filisteos, enemigos de larga data de Israel, David enfrentó al temido gigante Goliat. Armado solo con una honda, que era un tipo de estilingue, y su fe, el joven pastor derrotó al guerrero que aterrorizaba al ejército israelita. Esta victoria lanzó a David a la condición de héroe nacional. Las calles resonaban con canciones que celebraban sus hazañas. Saúl mató sus miles y David sus 10,000. Esta popularidad repentina, aunque celebrada por el pueblo, lanzó una sombra sobre la relación entre David y la familia real. Para Merab, la situación debe haber sido compleja. Por un lado, había la admiración por el joven héroe que salvó a su pueblo. Por otro lado, ella no podía ignorar la creciente tensión entre David y su padre. El rey Saúl, antes agradecido por la música que lo calmaba, ahora veía en David una potencial amenaza a su trono. Rumores comenzaron a circular en la corte sobre la posibilidad de un matrimonio entre Merab y David. Después de todo, el héroe parecía un partido ideal para la princesa. Pero las intenciones de Saúl en relación con este asunto eran nebulosas, influenciadas por su creciente desconfianza. La llegada de David a la corte marcó el inicio de una nueva era, no solo para el reino, sino especialmente para Merab. ¿Cómo navegaría estas aguas turbulentas, entre la lealtad a su padre y la admiración por el héroe nacional? Mantente atento, porque veremos cómo estos eventos afectaron directamente la vida de Merab, llevando a decisiones que cambiarían el curso de su historia personal y del reino de Israel. La llegada de David a la corte no solo cambió la dinámica del palacio, sino que también abrió camino para una serie de eventos que afectarían profundamente la vida de Merab. El más significativo de estos eventos fue la promesa de matrimonio hecha por el rey Saúl. Después de la victoria de David sobre Goliat, Saúl hizo una declaración pública. Él ofrecería a su hija mayor en matrimonio al hombre que derrotara al gigante filisteo. Esta promesa, hecha en el calor del momento y ante todo el ejército, ahora se cernía sobre la cabeza de Merab como una nube de incertidumbre. Para entender el peso de esta promesa, es importante considerar el contexto de la época. Los matrimonios entre familias reales y héroes de guerra no eran inusuales, sirviendo a menudo como forma de solidificar alianzas y recompensar grandes hazañas. Para Merab,
Esto significaba que su futuro personal estaba intrínsecamente ligado a las decisiones políticas de su padre. Imagínate la posición de Merab en este momento. Como hija del rey, ella ciertamente estaba consciente de que su matrimonio sería más una cuestión de estado que de elección personal. Pero ser prometida a David, un hombre que apenas conocía y que rápidamente se había convertido en tanto héroe como fuente de tensión en el palacio, debe haber sido una perspectiva desconcertante. El sentimiento de Saúl en relación con esta promesa era como mínimo de duda. Por un lado, casar a su hija con el héroe nacional podría fortalecer su posición como rey. Por otro lado, la creciente popularidad de David lo incomodaba cada vez más. Saúl comenzó a ver en David no solo un yerno en potencial, sino un posible rival al trono. Para David, esta promesa representaba una oportunidad de ascenso social sin precedentes. De simple pastor a yerno del rey, era un cambio de estatus que pocos podían soñar. Sin embargo, las motivaciones de David en este momento permanecen un tema de debate entre los estudiosos cristianos, porque la Biblia no trae esa información concreta. ¿Y Merab? ¿Cómo se sentía en relación con esta promesa? Las Escrituras no nos dan muchos detalles sobre sus pensamientos o sentimientos. Podemos solo imaginar la mezcla de emociones, quizás una combinación de deber, aprensión y hasta incluso curiosidad sobre el joven héroe que podría convertirse en su esposo. Es importante notar que, en aquella cultura, el consentimiento de la novia no era necesariamente un factor determinante en los arreglos matrimoniales, especialmente entre la realeza. Merab probablemente entendía que su papel era aceptar la decisión de su padre, independientemente de sus sentimientos personales. A medida que el tiempo pasaba, la tensión en el palacio aumentaba. La promesa de matrimonio, que debería ser motivo de celebración, se convirtió en un punto de conflicto. Saúl parecía cada vez más reacio a cumplir su palabra, mientras que David continuaba ganando favor entre el pueblo. Esta situación levanta varias preguntas. ¿Saúl realmente pretendía cumplir su promesa? ¿Cómo veía David esta potencial unión? Y quizás lo más intrigante, ¿qué pensaba Merab sobre todo esto? La promesa de matrimonio entre Merab y David, que inicialmente parecía una recompensa gloriosa por la victoria sobre Goliat, pronto se convirtió en un campo minado de intrigas políticas y emociones en conflicto. El desenrolar de estos eventos llevó a un desenlace que pocos podían haber previsto. A medida que el tiempo pasaba, se hacía cada vez más evidente que el rey Saúl estaba reacio a cumplir su palabra. Su promesa pública hecha en el calor del momento ahora parecía pesarle como una corona de plomo. La creciente popularidad de David, antes vista como un triunfo, se había convertido en una amenaza a los ojos del rey paranoico. Saúl, consumido por los celos y el miedo de perder su trono, comenzó a tramar. Él vio en el matrimonio prometido no una oportunidad de fortalecer su reino, sino un riesgo de entregar demasiado poder a un potencial rival. El momento de la verdad llegó cuando Saúl finalmente reveló su decisión. En un acto que conmocionó a la corte y al pueblo, él rompió su promesa. Merab no se casaría con David. En cambio, ella fue dada en matrimonio a otro hombre, Adriel de Mejola. Esta ruptura de la promesa fue más que un simple cambio de planes. Era una afrenta pública a David, un golpe calculado para disminuir su estatus e influencia. Para Merab, significaba que su destino había sido sellado no por honor o amor, sino por maniobras políticas de su propio padre. Para David, esta ruptura de la promesa fue más una señal de la creciente hostilidad de Saúl. Aunque las Escrituras no mencionan su reacción directa, podemos inferir que este evento aumentó la tensión ya existente entre él y el rey. El pueblo de Israel, que seguía estos eventos con gran interés, debe haber quedado perplejo. La palabra de un rey se consideraba sagrada, y romper una promesa tan pública era algo casi inédito. La ruptura de esta promesa no fue solo un momento de drama personal para Merab y David. Fue un punto de inflexión en la historia de Israel, marcando el inicio de un periodo de inestabilidad y conflicto que moldearían el futuro del reino. Después de la sorprendente ruptura de la promesa de matrimonio con David, Merab se vio rápidamente casada con Adriel de Mejola. Este matrimonio, arreglado a toda prisa por el rey Saúl, marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de la princesa israelita. Adriel de Mejola era, por lo que sabemos, un hombre de cierta importancia, aunque no tan prominente como David. Las Escrituras nos brindan pocos detalles sobre él,
dejando mucho a la imaginación y a la interpretación de los estudiosos. Mientras tanto, Mical, la hija menor de Saúl, se había enamorado de David. Cuando Saúl se enteró de esto, vio una oportunidad. Él le ofreció a Mical a David en matrimonio, pero con una condición: David debería traer 100 prepucios de filisteos como dote. Saúl esperaba que esta misión peligrosa resultara en la muerte de David. David, sin embargo, aceptó el desafío y regresó no solo con los 100 prepucios exigidos, sino con el doble. Ante esto, Saúl no tuvo más remedio que cumplir su promesa, y así David se casó con Mical. Esta inesperada reviravolta en los eventos debe haber sido emocionalmente compleja para Merab. Ella pasó de ser la novia prometida del héroe de Israel a ser casada con otro hombre, mientras veía a su hermana menor casarse con David. Ya para Mical, el matrimonio con David era la realización de un sueño de amor. Para David, aunque puede haber habido afecto, el matrimonio también tenía claras ventajas políticas, fortaleciendo su posición en la corte de Saúl. Lo que comenzó como una historia de triunfo, un joven pastor derribando a un gigante, se había convertido en una pesadilla política que amenazaba con dividir a la nación a la mitad. En el ojo de este huracán estaban dos hombres: Saúl, el primer rey de Israel, antes amado y respetado, ahora tomado por fantasmas internos, y David. El cambio en Saúl fue gradual, pero no tenía vuelta atrás. Donde antes había un líder seguro de sí mismo, ahora existía un hombre atormentado, sus ojos inquietos, siempre escudriñando el salón en busca de enemigos que solo él veía. Todo explotó en una noche que lo cambió todo. David, llamado para calmar al rey con su música, por poco no fue alcanzado cuando la lanza de Saúl voló por el aire, clavándose en la pared donde su cabeza estaba segundos antes. Esa noche, David comprendió que su vida en la corte había terminado. Con el corazón apesadumbrado, huyó, dejando atrás no solo su puesto, sino también a su esposa Mical y a su mejor amigo, Jonatán, ambos hijos del hombre que ahora lo cazaba como si fuera un animal. En medio de toda esta confusión, Merab observaba desde lejos, su corazón dividido. El padre que ella amaba se estaba perdiendo día a día, consumido por una obsesión que ella apenas entendía. El hombre que casi se convirtió en su esposo ahora era un fugitivo, perseguido como un bandido. Y su hermana, Mical, estaba atrapada en una red de lealtades divididas. Su amor por David en conflicto directo con su deber hacia su padre. Saúl, en su desesperación, había llegado al punto de consultar a una adivina, algo que él mismo había prohibido en todo el reino. David, por su parte, había buscado refugio entre los filisteos, los enemigos mortales de Israel. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Y mientras las ruedas de la historia seguían girando, nadie podía predecir el precio que aún se cobraría. Un precio que Merab, trágicamente, acabaría pagando de forma muy personal. El conflicto entre Saúl y David llegó a su punto final en una batalla decisiva contra los filisteos. En las montañas de Gilboa, el ejército de Israel fue derrotado. Saúl, viendo a sus hijos muertos, incluyendo a Jonatán y a su ejército desbandado, se quitó la vida para no caer en manos de los enemigos. La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos se propagó rápidamente, dejando a Israel sin liderazgo y vulnerable. David, al enterarse de esto, se sintió profundamente conmocionado. A pesar de los años de persecución, él aún respetaba a Saúl, y lamentó especialmente la pérdida de su mejor amigo, Jonatán. Con la caída de Saúl, el pueblo de Israel necesitaba un nuevo líder. David fue primero proclamado rey sobre Judá, su tribu. Después de un periodo de transición y algunas resistencias, él finalmente fue ungido rey sobre todo Israel, uniendo el reino. David trajo una nueva era para Israel. Él conquistó Jerusalén, haciéndola la capital, y expandió las fronteras del reino. Bajo su mando, Israel creció en poder e influencia. Para Merab, hija de Saúl, este periodo debe haber sido de emociones encontradas. El dolor por la pérdida de su familia se mezclaba con el alivio por el final del conflicto. Ahora, el hombre que casi se había convertido en su esposo gobernaba el reino que antes había pertenecido a su padre. Esa parte de la historia es realmente terrible y difícil. Voy a contarla de forma simple, pero recuerda que estamos hablando de cosas muy pesadas. Después de que David se convirtió en rey, un problema antiguo volvió a atormentar a Israel. Los Gabaonitas, un pueblo que había hecho un pacto de paz con Israel hacía mucho tiempo, vinieron a hablar con David.
Ellos estaban muy enojados porque Saúl, el antiguo rey, había roto ese pacto y había matado a muchos de ellos. Los gabaonitas querían justicia. Ellos le pidieron a David que entregara 7 hombres de la familia de Saúl para que fueran muertos. Era una petición horrible, pero ellos pensaban que solo así la paz podría ser restaurada. David se vio en una situación muy difícil. Él no quería más violencia, pero también sabía que necesitaba hacer algo para calmar a los gabaonitas y evitar más problemas para Israel. Después de pensar mucho, tomó una decisión que debe haberle partido el corazón. Entre los hombres elegidos estaban los hijos de Merab. ¿Recuerdas a Merab? La hija mayor de Saúl. Casi se había casado con el propio David. Tus hijos, que no tenían nada que ver con lo que Saúl había hecho, fueron entregados a los gabaonitas. Es difícil imaginar el dolor de Merab en ese momento. Sus hijos fueron arrebatados de ella por causa de algo que su padre había hecho hacía mucho tiempo. Ella debe haberse sentido traicionada, con rabia y mucho dolor. Los hijos de Merab, junto con los otros hombres de la familia de Saúl, fueron muertos por los gabaonitas. Fue un día muy terrible para todos, especialmente para Merab. David no se sintió feliz con eso. La Biblia cuenta que después de eso, él tomó los huesos de Saúl y Jonatán y los enterró con cuidado en la tierra de su familia. Tal vez fuera una forma de intentar hacer las paces con el pasado y mostrar respeto por la familia de Saúl, incluso después de todo lo que había sucedido. Es una parte de la historia que mucha gente encuentra difícil de entender. Muestra que incluso personas buenas como David a veces hacen cosas que parecen erróneas para nosotros. Nos hace pensar sobre el perdón, justicia, cómo lidiar con los errores del pasado. No hay respuestas fáciles, pero es importante pensar sobre estas cosas y tratar de aprender de ellas. El legado de Merab, a menudo olvidado, es una poderosa lección de resiliencia y dignidad silenciosa. Como hija del rey Saúl, ella vivió una vida marcada por grandes cambios y pérdidas profundas, incluyendo la trágica muerte de sus hijos. Su historia ilustra cómo las decisiones políticas afectan vidas comunes y nos hace cuestionar conceptos de justicia y poder. Su legado nos recuerda la importancia de la compasión, el valor de cada vida y la necesidad de considerar las consecuencias de nuestras acciones. Antes de terminar, no olvides que el enlace al Manual de Supervivencia Cristiana está fijado en los comentarios a continuación. Y así como la vida de Merab cambió en un abrir y cerrar de ojos, esta oferta puede acabar en cualquier momento. Ve directamente a los comentarios, encuentra el enlace fijado y descárgalo ahora mismo. Y si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.